Bueno, la clase anterior, entonces vimos lo que es el equilibrio translacional, ¿verdad? Y vimos que un cuerpo está en equilibrio translacional cuando cumple la primera ley de Newton, es decir, cuando el cuerpo está en reposo o se mueve a velocidad constante. Ahora vamos a ver el equilibrio rotacional, pero antes de verlo vamos a ver una clase previa y vamos a ver una operación más de los vectores, ¿no? Esto me va a servir porque nosotros vamos, así como existe la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton que me dice que fuerza igual a masa por aceleración es igual a cero en el equilibrio translacional, o lo que decíamos que la suma de todas las fuerzas es igual a cero, ¿verdad? Entonces, pues igual el equilibrio rotacional me tiene que indicar algo, ¿no? Algo tiene que ser igual a cero. Pues lo que va a ser igual a cero es la torca, ¿no? La torca es igual a cero. En la siguiente clase vamos a ver que la torca se define como el producto vectorial R cruz F. Entonces, normalmente los libros de preparatoria lo enseñan de un modo que para mí no se me hace tan sencillo, ¿no? Si ustedes aprenden muy bien esto, van a ver que muy fácil ustedes van a poder calcular la torca y poder ver si existe bueno, en principio esto va a ser cero, ¿no? R cruz F tiene que ser cero, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Bueno, la suma de todas las torcas, realmente. La suma de todas las torcas es cero. Bueno, entonces antes de comenzar, tenemos que definir el producto vectorial, ¿no? Les quiero comentar que en física, en vectores, existen 4 operaciones. La primera es la suma, la resta y 2 multiplicaciones. El producto punto y el producto cruz. Estos dos productos, bueno, la suma y la resta, ustedes ya vieron la utilidad que tienen, ¿no? La suma la trabajamos muchísimo ahorita en todo eso que vamos a ver de equilibrio translacional, pero el producto punto y el producto cruz tienen muchísimas aplicaciones en la física. Una de esas aplicaciones del producto cruz es lo que vamos a ver ahorita. Y el producto punto tiene que ver con el trabajo, ¿no? Por ejemplo, el trabajo se define como la fuerza punto el desplazamiento, fuerza punto R. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, les puedo adelantar, ¿no? Que el trabajo es escalar y que el producto punto de 2 vectores siempre va a dar un escalar. Sin embargo, el producto cruz, R cruz F, eso me va a dar un vector, que es lo que vamos a aprender ahorita. Entonces, en esta clase solamente vamos a ver el producto cruz de 2 vectores, previo para que en la siguiente clase veamos ya el producto cruz, la torca. Bueno, vamos a ver. Bueno, el producto cruz. Para manejar el producto cruz, bueno, les tengo que platicar un poco más, ¿no? Un vector, por ejemplo, un vector U, que se define, por ejemplo, 1,2 y un vector B, son menos 3,7, por ejemplo. Son vectores que se encuentran en 2 dimensiones. Además, yo les había platicado que este vector se podía representar como I más 2J. Y este vector se puede representar como menos 3I más 7J. Estas son notaciones diferentes, pero significan lo mismo. Eso indica que este vector U tiene una componente 1 en X y una componente 2 en Y. Y que 1 habría acá, pero como es 1 no se pone, tiene un 1 en X y 2 en Y. Es lo mismo, solamente se representa de este modo. Sin embargo, este vector se representa en el plano. Tercera componente y un vector representarlo en el espacio, ¿no? De hecho, vamos a abrir GeoGebra y brevemente les muestro un vector en el espacio. GeoGebra, claro. Ahí está. Vamos a verlo acá. Vamos a representar el vector U igual a menos 2,3,4. Este es un vector en el espacio. Entonces, si se fijan, voy a rotar. Entonces, normalmente los vectores que ustedes están acostumbrados a trabajar están en el plano. Ese es el eje Z, X y Y. Entonces, por ejemplo, este mismo vector, vamos a poner el vector B y lo voy a pintar en el plano. Pongo menos 2,3,0 para que la componente en Y sea 0. Entonces, fíjense cómo este vector se proyecta en el plano X, Y.
de este modo. Entonces, este vector exactamente es el mismo que este. Lo único que la diferencia es que este tiene una altura, una componente en X, en Z de 4 y este vale 0. Entonces es como que este vector nada más lo van levantando. Si tuvieran uno quedaría a esta altura, 2, 3, hasta 4. Pero sus componentes en X y Y son las mismas. Es menos 2 en X y 3 en Y, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les quería mostrar, ¿no? Que un vector se puede representar en 3 dimensiones, se puede representar en el plano. Normalmente los planos de física que se resuelven en este curso van a estar en el plano. Sin embargo, les estoy mostrando esto porque el producto cruz normalmente se lleva a cabo con 2 vectores en tres dimensiones. Pero vamos a ver que se puede hacer también la operación cuando los vectores están en 2 dimensiones o en el plano. Entonces, el producto cruz se define como U cruz B, pues con esta operación, ¿no? Y el vector U es A1I más B1J más B1K, y el vector B es A2I más B2J más B2K. Entonces, si AU cruz B me da esto de acá, ¿no? Pero como ustedes ya vieron determinantes, y probablemente yo les di el curso, no me acuerdo, ustedes ya vieron determinantes, pues esto, U cruz B, se define como el determinante acá, donde voy a poner I, paréntesis, y entonces si uso I, acuérdense que era B1C2 menos C1B2, que es exactamente lo que tengo acá, ¿verdad? Y luego la componente en J, acuérdense que el segundo se usaba menos, porque era el segundo del determinante, pues ponía en paréntesis y va a ser A1C2 menos C1A2, que es lo que yo tengo acá, que aquí por cierto falta un signo menos acá. Y luego tenía más la componente K, y pongo paréntesis, y voy a tener A1B2, menos B1A2, que es lo que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces, es así como se define el producto cruz. Si se dan cuenta, yo vuelvo a obtener un vector en 3 dimensiones. Eso no es problema si yo quisiera multiplicar un vector U cruz B en 2 dimensiones, porque lo único que yo voy a hacer, por ejemplo, si tengo 1,2, es aumentarle un 0 acá. Entonces le pongo 0K y el B igual sería menos 3,7,0 en K. Entonces cuando yo haga este producto cruz, si yo pondría menos 1, 2, 0, 1, 2, 0, y aquí pondría menos 3, 7, 0, menos 3, 7, 0, y realizo el determinante, y ustedes se van a fijar que al final solo va a sobrevivir la parte K, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Tengo el vector U, 2i más 4j menos 5k, y el vector B, menos 3i menos 2j más k. Entonces voy a hacer producto cruz U cruz B, entonces pinto mi determinante, pongo 2, 4, menos 5, menos 3, menos 2, menos 1, entonces hago el determinante que va a ser I por esto, I va a estar I rayo es y eso, hace 4 por 1, menos 5 por menos 2. Entonces va a ser 4 menos 10, ahí está. Luego J, pero esta parte va a ser negativa, que les decía, y va a ser 2 por 1, menos por menos más, 5 por 3, 15, pero con signo negativo, porque por fórmula es menos, se me queda así. Y finalmente K, que va a ser 2 por menos 2, menos 4 por menos 3, y me queda algo así. Entonces, el producto cruz de esos vectores va a ser un tercer vector que va a ser menos 6i más 3j más 8k. ¿De acuerdo? Muy bien, es lo que les acabo de decir. Caso particular, cuando se multiplican las dimensiones, si yo tengo esos dos vectores, entonces luego lo que hago es completarle más 0k, y lo pongo así. Cuando yo hago el producto van a ver que la componente en I y la componente en J se hacen 0 y al final solo sobrevive la componente en K. Entonces este vector va a ser perpendicular a esos dos y va a tener única componente 17K. Por ejemplo, cuando ustedes vean la torca, muchos libros de física le hablan de la regla de la mano derecha, que la regla de la mano izquierda, para poder hacer si el vector apunta hacia arriba, si apunta hacia abajo, así es muy sencillo verlo. Si es positivo, significa que, vamos a regresar acá, significa que es 17K, significa que es más, vamos a tratar este vector para que ustedes vean. Dice 17K, ¿no? Entonces, este vector W va a ser igual a 0,0,17.
Listo. Entonces, véanlo. Este es el vector 17K. O sea, 0, 0i, 0j, 17K, o 0, 0, 17. Entonces, en física, por ejemplo, les dicen, cuando en cosas a mí complicadas, porque es muy sencillo hacerlo así, en un curso de física de prepa, que la regla de la mano derecha, que si U cruz B, no sé qué, y apunta arriba, apunta abajo. Este vector apunta hacia arriba. Si mi resultado hubiera sido, ¿cómo le ponemos? Vamos a ver B. Si mi resultado hubiera sido 0,0, menos, vamos a ver uno más chico, menos 2, entonces el vector va a apuntar hacia abajo. Ahí está acá. El vector apunta hacia abajo. Entonces, en física, porque este vector hacia acá no se compliquen. El resultado les dice, si es positivo, el vector apunta en Z positivo, si es negativo, apunta en Z negativo, ¿no? Entonces, para terminar, vamos a ver lo que se conoce como el vector R o vector posición. ¿Qué es el vector R o vector posición? Es el vector que me indica en dónde se encuentra algo. Entonces, en física nosotros manejamos, normalmente en un curso de física de prepa, les enseñan que velocidad es igual a distancia entre tiempo. Ok, dices tú, ¿no? Pero siendo más estrictos, si se mueve en una línea recta, eso se debe decir velocidad X entre T. ¿Por qué? Porque el cuerpo se mueve en una línea recta, y esa línea recta le puedo llamar X. Y si el cuerpo, por ejemplo, lo tiro hacia arriba, en lugar de llamarle altura, le puedo poner velocidad es igual a Y entre T. O sea, porque se mueve hacia arriba. Ahora, un cuerpo que se mueve, por ejemplo, vamos a poner el plano XY, un cuerpo que hace algo así, se está moviendo en el plano. O sea, ya no se está moviendo, se mueve en X, se mueve en Y. Entonces, ya estamos hablando de la posición. Entonces, yo puedo decir, este cuerpo se encuentra en esta posición. Vamos a poner que aquí es 2 y aquí es 4, ¿no? Entonces, este cuerpo se encuentra en la posición, porque ya es un vector, 2,4. Entonces, la fórmula va a ser de velocidad R o posición entre tiempo. O sea que aquí ya estamos hablando de la posición del cuerpo desde el punto de vista vectorial. Entonces, la velocidad en sí es un vector que me dice que la posición del cuerpo, o sea, la posición sería este vector R, se divide entre el tiempo, ¿no? Entonces yo quiero calcular la velocidad de un cuerpo, bueno, no era solo R de tiempo, era, por ejemplo, acuérdense que la distancia era delta X, o sea, me muevo de un punto a otro, o sea, entonces el cuerpo se mueve, vamos a ver que este es R2 y este es R1, entonces tendríamos R2 menos R1 entre T. Entonces la velocidad promedio va a ser la resta de R2 entre R1, que sería lo mismo que ustedes digan, yo empecé a caminar a los 0 metros y llegué hasta, estamos hablando de ¿qué hago cuando calculo la velocidad en X así? Pues va a ser X2 menos X1 entre el tiempo. ¿Pero quién es X2? 0. Perdón, 10, perdón. 10, ¿quién es X1? 0. Entonces va a ser 10 menos 0, 10 entre T, el tiempo que tarda en caminar, calculo la velocidad. Pues esto es exactamente lo mismo. Voy a calcular R2 menos R1, pero ustedes ya saben restar los vectores, porque eso ya lo vimos. Tengo el vector R2 menos R1, pues fácilmente resto estos dos vectores divididos el tiempo, y eso me va a dar el vector velocidad promedio que hay de ese punto a ese punto. Entonces, por eso el vector posición es muy importante. Sirve para indicar dónde se encuentra el cuerpo, o sea, en el plano, en el espacio. O sea, regresamos a la GeoGebra. Ustedes pueden ver que, por ejemplo, vamos a poner que el cuerpo está en este punto y se mueve a este punto. Entonces yo quiero calcular la velocidad, pues es muy sencillo. La velocidad promedio es, agarro mi cronómetro, veo cuánto tiempo tarda de pasar de aquí a aquí, pero entonces mi velocidad va a ser esta R, acuérdense que es posición final o posición inicial, que el cuerpo inicia acá y termina acá, va a ser R2, R1, entre el tiempo que tarda en mover. Entonces la posición siempre va a ser muy importante en física. Entonces la posición en física se representa con el vector R. Entonces aquí ya no hablamos de distancia, ya hablamos de posición, incluso después de desplazamiento, ¿no?
este cuerpo se desplazó de R1 a R2. Pero son dos vectores, ¿no? Y al igual que en GeoGebra, este cuerpo se desplazó de R1 a R2, ¿no? O incluso de S a S o de S a S. Estamos hablando de vectores. Entonces, eso va a ser muy importante porque nosotros vamos a trabajar la torca, la cual se define como R cruz S, o sea, la presión vectorial. O sea, la posición cruz la fuerza que hace. Y la torca tiene que ver con, por ejemplo, tengo una rueda y dos movimientos que van hacia acá, o sea, que hacen rotar. Bueno, pero no me quiero adelantar. Ahorita lo importante nada más es que ustedes entiendan esto, les doy una introducción a la R y que practiquen en sus productos. Nada más, eso es todo lo que quiero que hagan. La siguiente clase ya veríamos la torca y creo que yo relacional o solo la torca, no me acuerdo. Pero entonces ya menos vamos a la unidad porque es unidad corta. Porque la unidad 3 que tiene es así un poco más larga, porque ahí tiene mucho más temas. Pero sí,